Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Expedición Submarina. Hoy tengo el agrado de poder llevarlos a ustedes a un lugar que a mí en lo personal me redefinió en muchísimos aspectos en lo que tiene que ver con el buceo. Hoy los voy a llevar junto con la efeméride del día a bucear a uno de los rincones más inexplorados del planeta. La efeméride en sí es que durante el mes de julio, desde el día 2 de julio hasta el día 25 de julio, se cumplen ni más ni menos que 80 años de la Operación Crossroads, las pruebas atómicas que hizo Estados Unidos en el atolón de Bikini en el Pacífico. Entonces, para esto, hoy preparamos un programa sumamente especial. Vamos a comenzar por contarles qué fue lo que sucedió hace 80 años en el atolón Bikini que generó esta flota hundida, comúnmente denominada flota fantasma o flota radioactiva, que solo unos pocos exploradores a nivel global han conseguido ir a bucear. Luego les voy a contar, si uno piensa en ir a bucear donde está el atolón Bikini, que es las Islas Marshall, cómo es la logística para llegar, cómo se bucea, cómo es que tenemos que hacer para llegar hasta ahí. Y finalmente les voy a mostrar la primera de dos partes en el buceo en el portaaviones USS Saratoga, que es, por decir así, el naufragio más destacado dentro de la flota radioactiva. Así que prepárense porque tenemos un gran programa por delante. Bienvenidos a uno de los relatos más impactantes que podemos contar en este programa. Hoy vamos a viajar en el tiempo y en la geografía para situarnos en julio de 1946, en un remoto rincón del Pacífico llamado Atolón de Bikini. Sí, el mismo de Bob Esponja. Allí se llevó a cabo la Operación Crossroads, un evento que no solo cambió a la ingeniería naval, sino que marcó el inicio definitivo de la era atómica, dejando para nosotros, los buceadores, el cementerio de barcos más exclusivo y misterioso del planeta. La Operación Crossroads fue una serie de 2 pruebas nucleares organizadas por los Estados Unidos para medir el efecto de las explosiones atómicas sobre una flota de guerra. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo necesitaba entender qué pasaría si estas nuevas armas se utilizaban contra barcos de acero. Para ello reunieron una flota de 95 barcos blancos. La flota objetivo incluía 2 portaaviones, 5 acorazados, 4 de Estados Unidos y el acorazado japonés Nagato, 4 cruceros, 2 de Estados Unidos, el crucero pesado alemán Prinz Eugen y el crucero japonés Sakawa, 8 submarinos, 12 destructores, 19 transportes, 40 lanchas de desembarco de varios tipos y 3 barcos de apoyo, 2 petroleros y un dique flotante. Se realizaron 2 detonaciones principales: Able, una explosión aérea, y Baker, una detonación submarina. Fue esta última la que generó un caos radioactivo y mecánico sin precedentes, enviando al fondo a algunos de los barcos más imponentes de la historia. Able, la primera detonación, hundió al Sakawa, al USS Anderson, al USS Lamson, al USS Carlisle y al USS Gillian. La detonación submarina, Baker, hundió al USS Saratoga, al USS Arkansas, al Nagato, al USS Apogon, al USS Pilotfish y además también se hundieron un LST, un LSI, un LSBP, un LSM, 7 LSTs y 2 barcos de apoyo, uno petrolero y un dique seco. El buceo en bikini es extremo. Estamos hablando de barcos que descansan a profundidades de hasta 60 metros, en un entorno donde la radiación ya no es un peligro para el buceador debido al paso del tiempo y al efecto aislante del agua. Esto no es válido para lo que sucede en la Tierra, por supuesto, pero donde la escala de los naufragios te deja simplemente sin aliento.
El protagonista absoluto es, sin lugar a dudas, el USS Saratoga. Es uno de los únicos 4 portaaviones en el mundo que es accesible para el buceo. Y es simplemente colosal. Junto al Saratoga nos encontramos con un símbolo del imperio caído, el acorazado japonés Nagato. Este fue el buque insignia desde donde se dio la orden de ataque a Pearl Harbor. Verlo hoy, invertido en el lecho marino, a unos 55 metros de profundidad, es simplemente impactante. Sus hélices son inmensas, son del tamaño de una casa, y sus cañones de 16 pulgadas siguen allí, mudos, apuntando hacia el fondo de la laguna. También tenemos al USS Arkansas, un acorazado veterano de ambas guerras mundiales que no tuvo ninguna oportunidad ante la detonación Baker. Una mención aparte merece el Prinz Eugen, el famoso crucero pesado alemán que acompañó ni más ni menos que al Bismarck. Lo curioso de este barco es que sobrevivió a ambas detonaciones, Able y Baker, demostrando una resistencia estructural asombrosa. Sin embargo, quedó altamente contaminado por la radiación y tras ser remolcado al atolón de Kwajalein para estudios, terminó hundiéndose debido a una pequeña fisura por la que entraba agua que no pudo ser reparada por la peligrosidad y la contaminación que tenía el barco. Y por supuesto, no podemos olvidar al USS Apogon. Ese submarino clase Balao, el Apogon, nos recuerda que ni siquiera bajo la superficie había refugio seguro durante la operación Crossroads. Explorar Bikini es visitar un museo de la Guerra Fría, un sitio donde la naturaleza ha comenzado a reclamar lo que el hombre intentó destruir con la energía más devastadora que conocemos hasta hoy. Les recuerdo que esto es solo el comienzo. Quédense ahí porque esta historia está a punto de volverse muy real. Usamos linternas de día bajo el agua. Esto es verdad. Si alguna vez viste un buzo equipándose con una linterna potente a las 12 del mediodía y bajo un sol radiante, puede que hayas pensado que el muchacho se volvió un poco loco. Pero lo cierto es que usar linternas de día es totalmente normal y es una de las herramientas más críticas que llevamos bajo el agua, tanto por seguridad como para no perdernos lo mejor del espectáculo. El primer motivo es físico, la absorción de la luz. A medida que bajamos, el agua actúa como un filtro gigante que se va comiendo los colores. El primero en desaparecer es el rojo a tan solo 5 metros, después el naranja, después el amarillo, y para cuando estás a 20 metros, todo se ve en una gama de azules y grises. Sin una linterna, nos perdemos la explosión de colores reales de los corales, las esponjas y los peces. Al prender la luz, es como si de repente devolviéramos la vida y el color al fondo. Los rojos estallan, los colores vibran como si estuvieses en la superficie. Pero más allá de la estética, en la expedición técnica, la linterna es una herramienta de comunicación. Así que usamos el haz de luz en un movimiento circular, en un vaivén horizontal o vertical, para
llamar la atención de la gente o señalar cosas. Además, la linterna nos sirve para explorar donde el sol no llega. Incluso en un día radiante, adentro de una pequeña cueva, debajo de un alero de roca o en las bodegas de un naufragio, reina la oscuridad absoluta. Sin luz, esos lugares serían simplemente agujeros negros, pero con una buena linterna se convierten en refugios llenos de vida que de otra forma pasarían desapercibidos. Así que ya sabes, la linterna no es solo para el buceo nocturno. Es nuestra forma de recuperar los colores que el agua nos va robando, de comunicarnos con el equipo y de descubrir los secretos que esconden las sombras. Bueno, ya hemos visto de qué se trató la operación Crossroads. Ahora llega el momento de armar nuestro bolso de buceo y de ponernos en marcha hacia este rincón de la Micronesia en pleno Océano Pacífico Central, que representa la frontera final para los amantes de la historia marítima. Estas son las Islas Marshall. Hablar de ir a las Islas Marshall no es hablar de un viaje convencional de vacaciones, para nada. Es un territorio compuesto por más de 1000 islas y atolones coralinos esparcidos en el medio de la nada, que resguardan en sus lagunas interiores algunos de los pecios más masivos, intactos y cargados de historia de la Segunda Guerra Mundial y de la era de la Guerra Fría. La logística para alcanzar este punto en el mapa desde nuestra región es el primer gran filtro. La principal vía de acceso son los aeropuertos que cada una de las islas tiene. Muchos de ellos son en realidad bases aéreas. Para llegar desde Sudamérica, la ruta aérea estándar exige cruzar el Pacífico y hacerlo desde los Estados Unidos, generalmente desde algún punto de la costa oeste, Los Ángeles o San Francisco. De allí podemos volar a Honolulu en Hawái o a Guam, y desde uno de estos dos puntos tomar la línea aérea United Airlines que opera el legendario Island Hopper, un vuelo regular que va haciendo escalas en los diferentes atolones del Pacífico antes de tocar Majuro, Kwajalein o el resto de las islas. Estamos hablando de una travesía que, sumando tiempos de conexión, puede demandar fácilmente entre 40 y 50 horas totales de viaje. Una vez que pisamos suelo marshallés, el segundo factor crítico es la infraestructura, o mejor dicho, la falta de infraestructura, ya sea turística o de buceo. A diferencia de los otros destinos de la Micronesia, como pueden ser Truk Lagoon o Palau, las Islas Marshall no cuentan con una red masiva de hoteles ni con centros de buceo recreativo, mucho menos técnico, en cada esquina. El turismo aquí es incipiente y muy exclusivo. Así que el abastecimiento de gases como helio, oxígeno puro y todo lo que necesitamos para hacer el buceo de rango extendido deben venir desde otros puntos, sea de la Micronesia, como puede ser Truk, o sea desde Hawái. La única forma viable que hay de operar es a través de barcos vida a bordo que son típicamente contratados con muchos meses o incluso años de anticipación, los cuales ingresan al país ya con toda esa logística a cuestas. De más está decir que todo este esfuerzo se justifica de inmediato cuando analizamos los sitios de buceo más conocidos, divididos cada cual por los atolones principales. El primero que debemos destacar es, sin dudas, el atolón Bikini. Este lugar es un mito viviente. Fue el escenario de los ensayos nucleares de los Estados Unidos entre 1946, la Operación Crossroads, y el año 1958. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Hoy en día, la isla de Bikini y todas las partes de tierra del atolón tienen algo de radiación. Aún así, el agua no tiene más radiación y por eso es que se puede explorar esta grandiosa flota hundida por las explosiones atómicas. Esta flota no tiene paralelo en todo el planeta. Allí descansan en profundidades que rondan los 55 metros pecios colosales como el portaaviones USS Saratoga o el acorazado japonés Nagato. El segundo punto estratégico es el atolón de Kwajalein, que alberga la laguna rodeada de coral más grande del mundo y funciona como una base militar estadounidense.
Kwajalein fue el epicentro de encarnizados combates navales en 1944 y resguarda joyas históricas ineludibles. La más famosa es el crucero pesado alemán Prinz Eugen, sobreviviente de la operación Rheinebung junto al Bismarck. También en Kwajalein encontramos el Akiba-san Maru, un carguero japonés de 118 metros de eslora que yace perfectamente vertical sobre el lecho arenoso a 45 metros de profundidad. Y por supuesto, el sello definitivo de Kwajalein es el famoso cementerio de aviones, una zona específica de la laguna donde yacen decenas de aviones de combate norteamericanos que fueron descartados y arrojados al agua al finalizar la guerra. Finalmente, cerramos el recorrido en el atolón de Majuro, que es donde está la capital de las Islas Marshall. Aquí la laguna esconde varios pecios, sea de la era colonial, tanto como de la Segunda Guerra Mundial. Y sus paredes y corales son infinitas y valen mucho, mucho la pena visitar. Las Islas Marshall son definitivamente un destino rústico y logísticamente muy demandante, que penaliza la falta de planificación, pero premia a los buceadores con una de las mayores concentraciones de la historia militar sumergida del planeta. Nosotros vamos cerrando con este viaje por el Pacífico, pero luego de este bloque vamos a empezar a explorar estos naufragios en detalle. Ya seguimos con más Expedición Submarina. Llegamos a nuestro ABC del buceo, la sección donde desarmamos los conceptos fundamentales de la actividad. Hoy, debido al tema que traemos en el programa, vamos a intentar trazar una línea bien clara sobre una duda recurrente. ¿Dónde termina el buceo recreativo y dónde empieza formalmente el buceo técnico? La diferencia no es solo de equipamiento, sino de filosofía, de límites físicos y de gestión de los riesgos. La primera gran frontera está determinada por el NDL, es decir, el límite de no descompresión. En el buceo recreativo, planificamos la inmersión para poder ascender directamente a la superficie en cualquier momento si surge una emergencia. En cambio, en el buceo técnico, cruzamos esa línea de una forma planificada. Se asumen paradas de descompresión obligatorias, lo que significa que la superficie ya deja de ser una vía de escape inmediata y el buceador está obligado a quedarse en el agua el tiempo que dictamine su planificación para liberar el nitrógeno o los gases residuales. Esto nos lleva directamente a la segunda diferencia, que es una barrera de profundidad, es la de los 40 metros. Este límite absoluto del buceo recreativo se debe a los efectos de la narcosis y el consumo acelerado del gas. Esto definitivamente no es una barrera arbitraria. El buceo técnico rompe este techo descendiendo a profundidades mayores mediante planes de contingencia sumamente rigurosos. La tercera gran distinción son los ambientes bajo techo o entornos con techo físico. El buceo recreativo se realiza siempre en aguas abiertas con acceso directo a la superficie, es decir, al aire. El buceo técnico se adentra en zonas de oscuridad total dentro de cuevas o penetraciones profundas de naufragios, donde un ascenso vertical es físicamente imposible y se requiere de una guía física y entrenamiento específico para salir. Por último, está la gestión de los gases. Mientras que en el buceo recreativo usamos típicamente un solo tanque con un solo gas, que puede ser aire o nitrox, durante toda la inmersión, en el buceo técnico típicamente vamos a usar más de un gas durante la misma inmersión, durante la misma entrada al agua. Se desciende con mezclas que pueden ser nitrox, pueden ser trimix para mitigar la narcosis. Trimix, para aquellos que no lo saben, es la mezcla de tres gases donde utilizamos oxígeno, nitrógeno y helio. Y también dentro del buceo técnico podemos empezar a cambiar gases dentro de la misma inmersión. Esto requiere muchísimo más entrenamiento y planificación. En resumen, el buceo recreativo busca la contemplación dentro de límites de escapes directos. El técnico es una actividad de exploración que depende exclusivamente de tu capacidad para resolver los problemas bajo el agua.
Así que con estos puntos aclarados en este ABC del buceo, seguimos con más Expedición Submarina. Llegamos a uno de los momentos que más he esperado compartir con ustedes esta temporada. Si el buceo de naufragios tiene un santo grial, un destino que quita el sueño a cualquier explorador de metales, ese es el USS Saratoga. Estamos hablando de uno de los únicos 4 portaaviones en todo el mundo que son accesibles para el buceo humano, y sin duda es el que posee la carga histórica y visual más impactante de todos. Hundido durante las pruebas nucleares de la Operación Crossroads en 1946, el Sara, como lo llamaba cariñosamente su tripulación, es una estructura de dimensiones casi inabarcables. En esta primera entrega vamos a dedicar nuestro tiempo a recorrer su imponente exterior, su cubierta de vuelo y su silueta masiva que descansa en el fondo de la laguna del atolón Bikini. El USS Saratoga, con el numeral de casco CB3, no nació como un portaaviones. Originalmente fue diseñado como un crucero de batalla de clase Lexington, pero tras los tratados navales de Washington en 1922, su casco fue convertido para albergar una de las cubiertas de vuelo más grandes de la época. Con 270 metros de eslora, el Saratoga fue comisionado en 1927 y se convirtió en el laboratorio donde la Armada de los Estados Unidos perfeccionó las tácticas de combate aeronaval que serían decisivas durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto en el Pacífico, el Saratoga fue un sobreviviente nato. Resistió a ataques de torpedos y bombardeos kamikazes que habrían hundido a barcos menores. Participó de operaciones claves desde Guadalcanal hasta Iwo Jima, ganando 7 estrellas de combate. Sin embargo, su final no llegaría por la mano de la flota enemiga, sino por un experimento de su propia nación. En julio de 1946 fue colocado en el atolón Bikini para pruebas atómicas. Tras sobrevivir a la explosión aérea Able, fue la detonación Baker la que finalmente selló su destino, enviándolo al fondo en apenas 7 horas. Descender hacia el Saratoga es una experiencia que redefine el concepto de escala bajo el agua. Lo primero que el buceador encuentra al bajar es la parte superior de su imponente torre de mando o isla, que se eleva a la cubierta hasta los 20 metros de profundidad. La cubierta de vuelo es el escenario principal de esta primera exploración exterior. Se encuentra aproximadamente a 35 metros de profundidad. Caminar, o mejor dicho flotar, sobre esta superficie de madera y metal es simplemente sobrecogedor. A medida que recorremos los bordes de la cubierta, nos encontramos con baterías antiaéreas de 5 pulgadas. Esos cañones alguna vez escupieron fuego para defender al barco de los ataques kamikaze. La arena se encuentra a 54 metros de profundidad, donde descansa la quilla del Saratoga sobre este fondo arenoso. En el fondo, aún hoy se pueden observar los restos de aviones Curtiss Helldiver y Grumman Avengers, que fueron dejados en la cubierta para las pruebas nucleares. Alrededor del casco todavía se pueden ver las cicatrices de la onda de choque de la explosión Baker, con planchas de acero deformadas por la presión increíble que generó la detonación submarina a pocos cientos de metros de distancia. Otro punto exterior fascinante es el inmenso hueco del ascensor de aviones,
Esta abertura masiva de la cubierta de vuelo nos permite asomarnos hacia las sombras de los hangares inferiores y de la penetración en general que vamos a realizar más adelante. Por ahora, nos vamos a mantener en nuestra inmersión en el exterior. Ver la caída vertical de su casco desde el borde de la cubierta de vuelo te da una perspectiva real de lo que significa ser uno de los 4 portaaviones buceables del mundo. Una élite que comparte solo con el USS Oriskany, el HMS Hermes y el Graf Zeppelin. Es muy difícil transmitir con palabras la sensación de pequeñez que uno siente frente a este gigante. Como les decía, hoy solo hemos rascado su superficie, reconociendo su contorno y su historia exterior. Pero este gigante tiene mucho más para contarnos. En próximos episodios de Naufragio de la Semana vamos a cruzar ese umbral. Vamos a recorrer sus pasillos, vamos a recorrer sus talleres, las salas de oficiales y hasta la enfermería. La penetración en el Saratoga es un buceo técnico de altísima complejidad que requiere una planificación más que meticulosa. No se pierdan las próximas entregas porque el Sara tiene sus secretos mejor guardados bajo la cubierta de vuelo. Seguimos con más expedición submarina. Bueno, llegamos al final de este episodio. Un episodio que creo que para mí va a ser el más especial de todos, porque hoy les mostré el lugar donde más me ha gustado bucear, donde más me ha marcado el buceo, por lo menos de los que conozco hasta ahora, el pecio, el naufragio que más me ha gustado dentro de los que yo ya conozco, y una historia que me parece sumamente fascinante, que es la de la Operación Crossroads. Así que espero que les haya gustado tanto como a mí. Antes de irnos, como siempre, vamos a hablar de una seña en particular que hacemos los buceadores. Cuando necesitamos comunicarnos cuánto gas nos queda, tenemos que decirlo mediante una seña. Cuando yo les pregunto a ustedes cuántos gas les queda, les voy a hacer así. Voy a abrir la palma de la mano y voy a mostrar esta seña. Con eso ustedes me van a responder con los números, que ya aprendimos algunos capítulos atrás, cuántos gas les está quedando en sus tanques. Para todos aquellos que quieran seguir hablando de buceo, que tengan la necesidad de aprender cada día más, los invito a que se unan este viernes en nuestro streaming que se llama Zona de Buceo. Ahí compartimos entre 1 hora y 1 hora y media en vivo, hablando de diferentes temas e interactuando con la gente que allí se conecta. Esto lo pueden hacer, por supuesto, en el canal de YouTube ISDC en español. Sin más, los saludo y espero verlos la semana que viene con más Expedición Submarina.